soy Edgar Martín Blas, CEO de New Horizons VR. Y bueno, yo lo que voy a contar realmente es un resumen de un año muy intenso que hemos tenido, un poco para que entre todos saquéis conclusiones de lo que se nos viene encima y también mostraros en qué proyectos estamos y qué estamos creando, ¿no?, con todo esto de la VR. Entonces, espera un segundo que cojo el mando, a ver si pasa. Para nosotros la VR realmente es esto, es como Mary Poppins, aquella escena en la que de repente había un cuadro en el suelo, entonces el espectador lo primero que está diciendo es métete, 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 y Mary Poppins lo hace, ¿no? Entonces ese mundo tiene otras reglas, de repente las ovejas hablan y un montón de cosas, y realmente es algo que el ser humano ha querido siempre, ¿no?, que es entrar dentro del contenido. Entonces aquí empezó un poco esa necesidad de hacerlo, pues nosotros ya lo hemos conseguido gracias a la realidad virtual. Voy a hacer un resumen muy rápido de lo que ha ocurrido en cuanto al mercado, que prácticamente este fue el punto de inflexión en el que Zuckerberg dijo, bueno, la Internet y los contenidos han pasado de texto a fotos, de fotos a vídeo, y lo que viene ahora son las experiencias, ¿vale?, tanto virtuales como de realidad aumentada. Entonces, bueno, aquí fue cuando compraron a este chico, a Palmer Luckey, que es un poco el que provocó todo lo que es la super ola de la realidad virtual. Apareció en Forbes y entonces crearon un canal, realmente, ¿no? O sea, lo que estaban creando no era un gadget. Lo que habían creado realmente es un contenido nuevo que se va a consumir de otra forma, ¿no? Es un poco fue el hito grande, ¿no? Y además Palmer Luckey lo tenía súper claro. Y ocurrió la siguiente anomalía, que es que él abrió el prototipo open source y de repente todo el mundo pudo ver cómo se había creado esa gafa, ¿no? Entonces se invirtieron 3,7 billones en los últimos años para generar todas las marcas prácticamente su propia gafa. Entonces esto es una anomalía que nunca ha ocurrido en los mercados porque nunca ha habido esta velocidad. Y esto vino porque todo provenía de un Kickstarter y venía de un chaval de 20 años que marcaba él sus normas. No era una supermarca diciendo un calendario de productos, sino que esto era una cosa totalmente anárquica hasta cierto punto, ¿no? Entonces eso es muy divertido. Entonces, bueno, todas las marcas empezaron a crear su propia gafa y se genera la pirámide de contenido, que esta es un poco la que mostramos siempre en nuestras reuniones, que es una mayor inversión, HTC Vive, Oculus, lo conecta a un PC y hacia abajo, ¿no?, hacia Cardboard, que sería un poco el formato transicional que llamamos, que es un formato necesario para que la gente vaya descubriendo lo que se nos viene encima, ¿no? Entonces, es muy curioso porque cuando nos preguntan, ¿esto es una burbuja, no? ¿Qué va a ocurrir y tal? Todo esto que veis aquí, todo esto sold out absolutamente. O sea, está todo vendido en 10 minutos que se puso el pre-order a la venta, digamos, ¿no? Entonces es una cosa que tampoco ha ocurrido nunca porque normalmente estábamos acostumbrados a un lanzamiento, una capa de marketing, se lanza el producto, tiene éxito y luego ya a los años pues lo empieza a tener todo el mundo masivamente. Aquí todo está ahora mismo totalmente vendido, ¿no? Entonces es muy guay, ¿no?, porque de repente acelera las cosas hasta cierto punto. Entonces, bueno, las stores son las mismas que teníamos hasta ahora, las Google, las de iOS, Steam, etcétera. Entonces eso la gente sabe usarlas. Eso quiere decir que el consumo va a ser muy, muy, muy rápido. No hay que aprender lugares nuevos, no hay curvas de aprendizaje complejas, sino que es me bajo una aplicación y disfruto. Y bueno, y todo esto en menos de 12 meses lo pongo porque realmente ha sido el disparo fuerte. O sea, nosotros ya llevamos con colegas como Roberto, por ejemplo, de hace 2 años, pero realmente hace 2 meses cuando empezó la velocidad. Y este chavalín, este tío de 20 años es el que lo ha provocado todo, ¿vale? Es un auténtico genio, ¿eh? Entonces, bueno, la evolución de la VR viene en una tendencia muy curiosa que, si os fijáis, la parte amarilla es el hardware, como ahora se va a vender un montón de hardware y luego va pasando al contenido, ¿no?, que es un poco el rey de todo esto, porque realmente tú lo compras para tener experiencias, no para conectarte cables, ¿no? Entonces, al final, las experiencias es un poco el business que va a haber detrás de todo esto. Y bueno, entonces ahora, haciendo un resumen rápido de cómo está la situación ahora, que es un montón de hardware, un montón de players en el mercado, os voy a contar un poco la historia de nuestro último año, que además cumplimos un año ahora en mayo, porque fue el 1 de mayo, fue cuando, digamos, oficialmente nació New Horizons, un poco no sé, un poco como a la velocidad de que nos iba llegando el mercado. Y vamos a hacer un resumen muy rápido, ¿vale? Todo empezó primero hace 2 años, como os decía, cuando yo adquiero el
el prototipo, el DK1, que era el prototipo inicial. Y bueno, yo venía de mundos muy variados, o sea, había estado trabajando con Disney en parques temáticos, con equipos de creación, había estado en el mercado publicitario, había estado en el mundo de las apps, había tocado un poco de videojuegos. Entonces era el típico bicho raro que cada 3 años se recomponía, pero porque me molaba, ¿no? O sea, yo creía que era cada 3 años tienes que ir reconvirtiéndote porque la velocidad de los mercados digitales, a los 3 años lo que tú estabas ya está obsoleto, ¿no? Entonces yo me movía en todo eso. Y de repente aparece las Oculus, ¿no? Las pruebo y claro, de repente fue un shock, porque de repente fue como, hey, esto que acabo de probar me ha provocado sensaciones. Aparte de que la parte visual es impactante, yo me he puesto con el cuerpo a intentar girar una curva, etcétera, etcétera. Entonces, esto muy fuerte. Entonces, lo primero que hice es cómo crear contenido, ¿no? O sea, cómo yo diseño contenido para esto. Entonces, empecé a hacer experimentos. Por ejemplo, este fue uno que hice de mi mesa en VR y de repente me di cuenta que había un error de escala en el prototipo 1 y lo puse en Twitter, me fui a dormir y por la mañana estaba eso, todo el mundo liado, ¿no? Con tweets, por un lado poniéndome a parir porque estaba diciendo que la escala del mundo virtual había algo erróneo. Yo vengo de formación artística y notaba esa escala reducida que tenía ese mundo virtual. Y al final, bueno, los de Oculus retuitearon y al día siguiente pues me agregaron a LinkedIn y me dijeron, tío, pásanos tu proyecto porque hay algo raro, ¿no? Entonces se lo pasé y pues supongo que modificarían ahí el SDK en su momento y tal. Y fue muy divertido porque aquí yo realmente lo que saqué en conclusión no es que fuera un tío muy listo ni nada de eso, sino que es que éramos 4 monos. Porque si yo desde aquí de Madrid estaba modificando un prototipo que estaba haciéndose en California y me estaban agregando a LinkedIn el Product Manager y tal, pues era muy raro, ¿no? Entonces dije, hey, aquí hay filón, vamos a meternos en serio, ¿no? O sea, básicamente fue para eso, ¿no? Entonces creé Time Traveler, yo no tenía ni idea de crear 3D casi, o sea, eran unas nociones muy básicas, y lo primero que hice fue esta columna que veis ahí, y dije, bueno, pues voy a aprender Blender rápidamente y tal, pero no porque luego haga yo los proyectos, sino porque luego yo quiero aprender el 360 de cómo se crea el contenido. Entonces me hice esa columna, que fue una columna egipcia, y dije, pues me voy a crear un mundo egipcio donde yo quiero estar y viajar en el tiempo, ¿no? Entonces creé la columna luego dio paso a un palacio, el palacio a todo un entorno de época. Incluso me creó otra que ibas a Japón, ¿no? Entonces esto lo subí arriba a Oculus Share y ocurrían cosas de estas. De repente tenías casi 10.000 descargas en muy poquito tiempo, ¿no? Entonces era como, wow, la gente quiere contenido y lo canibaliza, ¿vale? Y esto es mi primera demo que he hecho en mi vida. No tenía ni idea de videojuego ni nada casi, prácticamente a nivel de desarrollo, y la gente se ha impactado y me ponen una puntuación de 8. Pues bien, vamos para allá, ¿no? El siguiente prueba fue con Gigatron, que eran unos frikis que tocan música heavy, y de repente dije, tío, vamos a crear el primer videoclip de rock de la historia, tal, porque aquí todo lo que creabas era el primero, ¿no? Y era muy divertido. Y digo, pues Rolling Stone nada, Metallica nada, pues Gigatron. Entonces lo creamos, fue una vacilada, pero era para, sobre todo, yo como tío de marketing, yo quería testar si realmente el impacto era en España o mundial. Y de repente lanzamos esta bizarrada rara y muy divertida, pero lo importante era que fue noticia a nivel mundial, ¿vale? O sea, hubo muchos medios que se hicieron eco de la historia y entonces dije, vale, muy bien, tenemos canibalización de contenido y tenemos medios interesados en esta historia. Entonces ya pasó la siguiente fase, que digo, pero no hay sector. Pero si esto es, somos 4 frikis, además me acuerdo cuando hablé con Roberto, ¿te acuerdas? Hay un día que, oye, tú estás en esto tal, y sí, pero no sabemos dónde va a terminar. Y entonces ahí lo que dijimos, hay que crear un sector, o sea, no podemos ser unos frikis que hacen proyectos sueltos, sino que tenemos que crear una infraestructura en la que los clientes pidan, haya profesionalidad, haya presupuestos, haya competencia incluso, muchas veces, ¿no? Porque eso es bueno. Entonces nada, pues cogimos todos los que estábamos en aquel momento nuestra maleta y a poner Oculus a la gente en eventos y tal, y era alucinante porque la gente se volvía loca directamente, ¿no? Porque no había visto nada igual. Hasta que de repente ocurre una cosa muy curiosa. Yo era director creativo en 20 y me empiezan a llamar un montón de marcas que habían probado Oculus y que querían crear contenido ya mismo, ¿no? Entonces me llamaban y claro, yo tenía un problema porque estaba en 20, entonces yo no quería salir de ahí porque era director creativo, yo tenía mi buen sueldo y yo pensaba que Oculus iba a ocurrir dentro de 2 años, más o menos. Entonces lo que hacía prácticamente era un poco la técnica de pasar casi presupuestos disuasorios, de estos típicos de si me sale que me retire casi de esto, ¿no? Que es una técnica, pero bueno. Entonces al final nos aprobaron unos cuantos de golpe, que fue el de Ramón Bilbao, por ejemplo, que es curioso porque fue uno de los primeros que crearon contenido de marca.
Y entonces, nada, pues creamos un equipo, vimos cómo se podía diseñar, crear una conceptualización, un storytelling, pero todo esto sin tener ni idea. Yo me acuerdo de una reunión que tuvimos con ellos que decían, queremos ver un offline de la pieza. Y claro, yo decía, pero aquí no hay offline, aquí te voy a enseñar una movida hecha en 3D con cajas y te tienes que inventar que eso luego, esas cajas van a ser uvas, aviones y tal, y se lo lleva el cliente y viendo cajas le impactaba, ¿sabes? Y era como, wow, me gusta, tal. Entonces, al final lo entregamos, ¿no? Entonces, de repente teníamos este efecto. Presentábamos proyectos y lo petaban. O sea, de repente eran 500 influencers poniéndose de repente las gafas. La bodega de repente abría un área entera en el lugar para cobrar incluso entrada para ver su proyecto de Oculus, ¿no? Y de repente sacaban pasta de ello. Luego, noticia internacional, en todos lados. De repente el rating de opinión de páginas de viajes subía porque, claro, la experiencia, siempre decían todo, la bodega muy huevo gatos, pero la experiencia que tienen allí es brutal, ¿no? Entonces, de repente, lo que le hacía era subir la nota, ¿no? de los lugares. De hecho, están dando ahora una conferencia estos días justo de esto, ¿no? La de Ramón Bilbao. Y luego nos llamaron también Licor 43, que pertenecía al mismo grupo, y nos dijeron, queremos rodar ahora un spot. Y igual, fue como, ¡pua! O sea, ¿cómo? Porque no hay cámaras, no hay, o sea, era el día ese cero en el que está todo en pinzas, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces aquí conocimos a estos chicos que son cracks absolutos de las cámaras que están rodando ahora mismo Tomorrowland en Brasil. Y entonces, pues los conocimos, estaban en un cubículo de 3 metros por 3 metros llenos de cables y le dijimos, tío, ¿sabéis crear cámaras para VR? Sí, vamos allá. Entonces, nos fuimos a rodar a Barcelona el spot para Licor 43, nos surgieron millones de problemas, o sea, de repente el cliente quería ver un combo. Y claro, dices, pero ¿cómo puedo hacer un combo para que el cliente visualice en tiempo real lo que está grabando un rig de GoPros? Entonces lo que hicimos fue sincronizar con Wi-Fi cada GoPro y poner un montón de iPads y él tenía una visión periférica. Pero esto con el cliente cabreado ahí que nos iba a matar, ¿sabes? Y todo esto además iba pasando el tiempo porque a las 6 de la mañana salía el sol y el rodaje se nos podía ir afuera. Y en Barcelona cuando sale el sol, ¿no? Entonces, ¡paf! A las 6 menos 10 terminamos el rodaje y salió el sol, ¿vale? Entonces nos hicimos esta foto que habéis visto, está el selfie win que llamamos, siempre cuando terminamos un proyecto y nos mola, pues lo hacemos y lo conseguimos. Igual, noticia internacional, o sea, fue un hito bastante guay. Luego hicimos algún experimento con inmobiliarias, ¿vale? Que por ejemplo era divertido porque de repente te decían, vale, yo quiero que se vean mis calidades de construcción y tal. Y decíamos, no, tío, porque lo que la gente quiere es vivir como si vivieras tú en ese lugar, digamos, ¿no? Cuando tú estés en tu piscina, ¿no? Entonces a la gente la metíamos en la piscina, jugando al tenis, en la tumbona. Entonces estuvo muy divertido porque hicimos una prueba y vendieron todas las casas, porque la gente se ponía directamente a discutir. O sea, esos que veis ahí se ponían ya, pues yo me veo aquí, ¿eh? Yo me veo ahí los visillos de esta forma, tal. Entonces se ponían a discutir y entonces, según se las quitaban, tenían ahí ya el rollo firma aquí que te lo doy, ¿no? Bueno, experimentitos para ver un poco por dónde tirar, porque no teníamos ni idea de dónde iba a tirar el mercado de la VR. Y este, por ejemplo, fue una locura que fue Jagermeister, que hicimos un planeta que podía viajar y de repente pues allí hacías una especie de experiencia en la que te llevaban a un planeta con piscinas de Jagermeister, o sea, con eso os digo todo. Entonces, aquí se desparramó la fiesta a tal nivel, bueno, este es Cremades, no sé si conocéis, el de los vídeos este famoso de internet, y se desparramó la fiesta y bueno, era una mezcla entre alcohol, VR, o sea, os imagináis cómo terminó, ¿no? Y encima era en un karaoke chino que hay en la carretera de Toledo que os lo recomiendo. Y bueno, entonces aquí creamos, con Roberto y muchos de los que estáis aquí, creamos VR Revolution porque de repente era, vale, en España, ¿quién hay haciendo VR? Y éramos 4 monos. Entonces creamos una estructura que era VR Revolution en su momento, que era un grupo WhatsApp y luego hacíamos quedadas de cervezas y tal. Y nos reuníamos y sobre todo para ver que esto lo estábamos viviendo todos igual o esto era una cosa de unos sí, otros no, o cómo era, ¿no? Y nos dimos cuenta que los poquitos estábamos viviendo una ola, ¿vale? Y todos nos estaba pasando básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, este fue el día cero donde nos conocimos muchos en ese día y empezamos a liarla de, oye, vamos a contar esto al mundo, ¿no? ¿Cómo? Pues con eventos. De hecho, la mayoría éramos cero mediáticos, la mayoría, ¿eh? Porque realmente pensad que somos hacedores y los hacedores no son mediáticos, pero tuvimos que aprender a ser mediáticos porque se te puede adelantar el típico, como digo yo siempre, el del humo y de repente dar charlas sobre el tuyo, cuando tú eres el que haces, ¿no? Entonces empezamos a moverlo a un nivel muy grande
Y es muy importante, lo digo porque yo he vivido otras olas y como la adquiera tu conocimiento otro sector que es un pirata, un intermediario, la has liado. Entonces aquí yo creo que lo hicimos muy bien y nos pusimos en el frente, ¿no? O sea, éramos los que hacían, son los que te lo cuentan, ¿no? Y empezamos a moverlo, ¿no? En FICOD, en un montón de sitios. Fue muy masivo, o sea, de repente, pues yo que sé, venían hasta directores de cine como Medem, gente muy, muy guay, ¿no? Y fue una época muy, muy chula. Y aquí nos dimos cuenta justo eso que os comentaba, de quién hace VR. Esto de que va se lo contrata una agencia de publi, esto se lo contrata una agencia de tecnología y de repente fuimos tachando, ¿no? Porque realmente estos eran los que iban a empezar a pedirnos ese contenido y nosotros quedarnos un poco como una productora de tercer nivel. Entonces de repente dijimos, vale, y si no trabajamos para ninguna, nos salíamos con alguna porque hicimos un acuerdo con Navas para la parte publi, porque evidentemente hay que controlarlo eso que es muy alto, pero sobre todo era ver que realmente el contenido VR, desde la conceptualización hasta la entrega final, tiene que estar controlado por un nuevo tipo de empresa, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Y era lo que se estaba creando, ¿no? Entonces es algo nuevo y además es un cuello botella, porque tiene un conocimiento técnico muy, muy jodido, muy jodido. Que era, supongo que con Roberto lo habéis visto, ¿no? Que al final son cámaras hechas a mano, postproducción casi artesanal, es todo así, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, con esto creamos un super equipo, ¿vale? Que son estos 8 valientes, porque son. Yo cuando empezábamos siempre yo decía, tíos, esto no es un rollo empresarial, nos conocemos todos de hace muchos años. Digo, esto es lo más parecido a estar en Guns N' Roses que en una startup o en una empresa, porque nos van a pasar cosas alucinantes y tenemos que estar preparados para el rock and roll, o sea, para cosas de aventura, ¿no? Que voy a empezar a contar algunas ahora de las que hemos vivido. Entonces, bueno, estos cracks pues son de muchas áreas, o sea, son gente que viene de producción, como Ricardo, que viene de Endemol, gente de cámaras, gente de programación, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos piña y pusimos nuestras leyes, ¿no? Que es la intuición, no hay un plan, no tenemos un plan. O sea, cuando vamos a las reuniones, yo pongo un vídeo de Boldam, que es uno que se llama Doble o Nada, y ya está, y digo, este es el plan, es tirarte al vacío y ser muy bueno para ir surfeando esa caída, digamos, ¿no? Luego la libertad, porque no estamos atados a nadie, ¿vale? O sea, somos personas que podemos tomar las decisiones con libertad porque no pertenecemos a ningún grupo, no tenemos grandes socios, o sea, realmente los que somos los que lo hacemos. Y el win-win básicamente es que el beneficio que tenemos se reparte en personas que tienen horas de desarrollo y ya está. Y luego es muy importante la palabra fieles porque en una movida como esta, un mundo tan loco como la VR, no puedes estar dudando de las personas que tienes alrededor. Entonces, por eso la mayoría de los que estamos ahí es gente que nos conocemos desde hace muchos años de otras aventuras, ¿no? Como fueron la web o etcétera. Y bueno, entonces os voy a contar varios proyectos, aventuras locas. Por ejemplo, está ocurrido aquí al lado que de repente estaba aquí en la finca y le dije a un amigo mío de Orange, oye tío, estoy por aquí, vamos a tomarnos un café. Y me dice, ¿tienes las gafas aquí? Y digo, sí. Espera que me voy con unos colegas. Y de repente se presenta con jefazos de Orange para ver lo de la VR. Y estamos ahí en el VIPS este que hay aquí en la finca y de repente prueban nuestros proyectos y les digo, oye tío, que hemos conseguido esto. El streaming en directo con un Tetrabrick, ¿vale? De Mercadona. Y entonces, ¿esto qué es? Es VR en tiempo real, ¿vale? Que evidentemente está muy, muy verde aún, pero habíamos conseguido que de repente un vídeo que estábamos grabando en una guardilla lo podías ver en otro lado, ya está. Y eso se podía ver en formato móvil, en formato Oculus, en Gear y tal. Entonces, de repente, en el VIPS me dicen, tenemos dentro de un mes y medio el Mobile World Congress. ¿Sois capaces de hacer un proyecto? Sí. Que realmente no tenemos ni puta idea, pero bueno, sí. Y entonces ahí lo desarrollamos. Yo contacté con Deimos, que son unos colegas míos que lanzan satélites al espacio, y le dije, si se lanzáis satélites, ¿sois capaces de hacerme una CDN para esto? Y dijo, sí, sí, y tal. Entonces lo hicimos y lanzamos en el Mobile World Congress el primer canal de televisión VR conceptual, evidentemente todavía no está operativo, en el que tú veías dos contenidos. Uno enlatado, que te descargabas en streaming, y otro que estábamos conectando con una tienda de Barcelona, ¿vale? Entonces esto lo petó a un nivel muy grande porque vinieron gente de France Telecom, de un montón de marcas. Y ahí lo tenemos, ¿no? Es uno de los productos que hemos creado que para nosotros estamos súper orgullosos porque es 360 absoluto, ¿no? El siguiente proyecto, por ejemplo, otro de estas aventuras fue la de Ferrari, ¿no? Que estábamos hablando con Santander y con Ferrari y decían, bueno, tenemos un proyecto que lo mismo hacemos algún día y tal, presupuestárnoslo, y lo presupuestamos y nos dijeron, bueno, pero no os podemos dar el ok hasta el último día. Y nosotros, bueno, no pasa nada. Entonces, de repente, era el sábado 1 de la mañana y nos llaman, aprobado.
o venís a Italia que el domingo en la carrera. Y claro, de repente miramos las páginas de vuelos y solo queda un vuelo para Italia. Entonces salimos disparados, o sea, cogimos todos los macutos, las cámaras, todo improvisado totalmente, haciendo un chequeo en media hora, que ahí es donde digo lo de la fidelidad, porque todo el mundo tuvo que dejar lo que estaba haciendo. Y de repente, pues, ¡paf!, nos presentamos ahí en Italia con nuestra furgoneta que llamamos el equipo A y llegamos a Ferrari, al circuito de Mugello, además con pase VIP, era como VIP, y íbamos ahí pasando donde queríamos, ¿no? Entonces de repente nos dicen, vale, el proyecto está aprobado, pero tenéis a este señor que veis aquí, que es el ingeniero jefe de Ferrari, que a lo mejor no os deja grabar. Tenéis que convencerle, porque ese tío es el que controla si alguien puede poner algo encima de un Ferrari, ¿vale? Entonces nos dijo, a ver qué traéis. Y claro, nosotros, todo inocentes, hicimos ¡pruas! Y le sacamos una maleta llena de cables de todo. O sea, había cacharro de todo tipo. Entonces él se acojonó y nos dijo, no grabáis. Entonces al final lo que nos dimos cuenta era que los Ferraris tienen dos enganches que son estos de aquí, que son para que los ingenieros de Ferrari graben con GoPro los errores que ha cometido su piloto. Y le dijimos, ¿eso que hay ahí son enganches de GoPro? Sí, ya está. Ponemos lente de 180, 180 y grabamos, ¿vale? Entonces lanzamos el coche, además hizo una chulada Raikkonen al final, que hizo un derrape 360 grados y lo grabamos, ¿vale? De hecho nos pusieron un ingeniero para dar al botón de grabar, un ingeniero de Ferrari, o sea, es alucinante eso, es otro nivel. Y entonces estos somos nosotros en la furgoneta de producción viendo si se había grabado, porque estamos acojonados, porque le habrá dado al botón, no, es un ingeniero de Ferrari, habrá dado al botón, porque no creo que falle. Y de repente lo descargamos y sí, está todo. Y entonces lo lanzamos, 1,5 millones de visitas en una semana. Esto para nosotros lo que nos dijo es, la VR es masiva por primera vez. ¿Por qué? Porque vale, hay formatos muy guays como HTC Vive, Oculus, pero la gente todavía no lo tiene. Eso irá creciendo poco a poco y va a ser la hostia. Y va a ir creciendo así, en vertical además. Pero hoy la gente tiene YouTube, tiene apps, tiene Cardboard y poco más, ¿vale? Entonces esto lo lanzamos en ese formato humilde y lo petó, ¿no? Hasta cierto punto. Y de hecho, esto está ahora mismo en el País Retina, en el evento, y los de Santander se han llevado un Ferrari de verdad, o sea, para poner la demo, que es como un atrezo, un Ferrari, ¿no? Y lo han llevado ahí. Y luego, bueno, el siguiente fue muy divertido porque nos llama este señor, que seguramente le conozcáis, que es Carlos, el de policía.es, este que la lió en Twitter hace unos años, y nos llama y me dice, tíos, queremos liarla con la VR. Y ese era el briefing. Y digo, ¿pero cómo que liarla? Una movida muy, muy ambiciosa y que sea impresionante en cuanto a que cuando te lo pongas veas lo grande que es Iberdrola y tal. Y era súper majete. Y yo, pues nada, pues esto como las producciones de Michael Bay, o sea, esto a lo grande, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces le dijimos, bueno, pues necesitamos helicópteros para rodar los molinos esto era un lugar ahí entre Escocia e Inglaterra que está a 20 kilómetros al mar y que hay vientos de 60 kilómetros por hora, ¿vale? Entonces, pues nada, helicópteros para rodar. Y entonces fuimos allí a un sitio que tenían helicópteros de la Segunda Guerra Mundial y también hacían grabaciones y lo contratamos. Y pues aquí está Cristian rodando, un barco, además que no se podía alquilar un barco un día, entonces lo alquilamos una semana. Entonces era guay porque teníamos un barco para nuestra disposición, podíamos hacer lo que queríamos, ¿no? Y decíamos, venga, otra vuelta para allá, tal. Y los tíos con el barco pues nos llevaban. Era muy guay. Y este Javi, por ejemplo, porque murió. Javi llegó un momento que el pobre, de las olas que había allí, yo qué sé, tenían 3-4 metros, pues llegó un momento que era como, uy, me siento un poco mal, tal, y murió directamente. Entonces tuvimos que repetir luego otro día las tomas. Y estas son aventuras, ¿no?, que nos pasan y fue muy, muy guay. Luego lo lanzamos y los clientes súper contentos. De hecho, esto estuvimos en presidencia y todo, poniéndose todas las gafas, el presidente de Iberdrola, muy, muy divertido. Antena 3 nos llaman y nos dicen, queremos hacer un experimento del primer telediario en VR. ¿Vale? Entonces, no pasa nada, vamos para allá, aventura, pum, nos presentamos allí y de repente grabamos con varios tipos de cámaras el primer telediario VR, ¿vale? Que evidentemente es un concept solamente, les sirvió a ellos para posicionarse muy bien. Yo me pegué una hostia con el coche porque íbamos tan deprisa que me tuvieron que poner una tirita y luego me hicieron una entrevista con la tirita, ¿vale? Y bueno, pues fue muy, muy, muy guay, ¿eh? Una aventura muy divertida que tendrá continuación seguramente, y ahí está, ¿no? Y entonces, bueno, aquí nos va a contar Matías mejor un poco lo que ocurrió, porque en toda esta locura, si os fijáis, son mundos muy diferentes, ¿no? Es Publi, es marca, es un poco más el mundo experiencial videojuegos, y una de las llamadas más curiosas fue la de estos chicos, que son Chep, que es la típica empresa enorme que maneja medio mundo en cuanto a temas de retail y de distribución, y que de repente, pues, recibimos una llamada de ven a presentar, ¿no? Entonces ahí, cuéntanos, Matías. Bueno, gracias. A ver, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo soy el equipo de estrategia de Chep.
y un día aparece un hombre por mis oficinas que iba en camiseta y vaqueros y me llama uno de mi equipo que me dice, tenés que probar algo. Y entro ahí y me sacan unas gafas de realidad virtual que a muchos les ha pasado, que dicen otra vez el tema de la realidad virtual, otra vez que no va a funcionar. Me las pongo y me cuenta un poco y digo, esto es lo que necesitamos. Y me dice, ¿para qué? Le digo, da igual, ¿qué haces mañana? No, no sé, tenía una reunión. ¿Te puedes venir conmigo a Barcelona? Sí, ¿para qué? Tenemos que dar al presidente de la empresa. Nos fuimos para Barcelona con Edgar, nos subimos a un AVE y nos sentamos con el presidente, el cual al día anterior me dijo, bueno, podemos tener un call sobre esto. Le digo, no, esto hay que verlo. Y creo que a muchos les habrá pasado que esto no se puede contar, hay que verlo y ahí es donde se crea el impacto de verdad. Nos fuimos para allá, el hombre se lo probó y teníamos que armar un proyecto para el Corte Inglés en 3 semanas, todo en realidad virtual, recrear un supermercado en realidad virtual. Y este hombre me prometió y me rejuró que lo podíamos tener seguro, y ya lo ha dicho cuando yo estaba ahí abajo, que no tenía ni puta idea si se podía hacer de verdad o no. Pero yo les decía, tío, esto es I+D puro, ¿no? Claro, y dice, bueno, acá hay que jugársela. Bueno, a ver, estuvimos por 3 semanas, todos los días, no sé cuántas veces nos reunimos, sacando fotos, yendo, viniendo, recreando. Pues al final, se lo prueban los del Corte Inglés. Como nos teníamos que mover tan rápido, fue una cosa que dijimos, la sabe el presidente de la empresa, lo sé yo y 2 personas de mi equipo y nadie más, porque si no esto se quiere empezar a meter todo el mundo a opinar. Y estos proyectos es un poco lo que dice Edgar, sí, solo flow funcionan puro, porque van rápido. Además, Matías es súper inteligente porque justo hizo eso, o sea, es cómo muevo esto muy rápido dentro de una empresa que tiene mucha burocracia. Entonces se movió hilos y fue todo muy rápido, muy guay, ¿no? Claro, es que si no, nunca hubiese salido. Si estas cosas no se mueven así de rápido, si no encuentran a las personas que están dispuestas a darle vueltas un poco al sistema para moverlo rápido, las empresas grandes no avanzan. Y nada, agarramos, empezamos a probarlo. A partir de eso, con el Corte Inglés fue espectacular. Creamos ahí todo un equipo que va a estar trabajando con ellos y que viene trabajando el año pasado. Y ahora teníamos un evento que hoy es marketing, es el evento de marketing más grande de España, uno de los más grandes de Europa. Y nos dice, bueno, pero ahora está saliendo el Vive, entonces en vez del Oculus podríamos hacerlo con Vive. Otra vez. Que todavía no las teníamos. Ahí todavía no las teníamos. No y tuvieron a 3 que dejar semanas una. del evento también. Pero no hay problema. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir un par de equipos. En 3 semanas volvimos a rehacer un supermercado. Le pedimos a la directora de Coca-Cola si se comprometía a ser la persona que enfrente 3.000 personas iba a estar caminando por ahí. Que encima Garry nos dijo, yo soy la realidad virtual, ya lo probé. Y le dijimos que no, que lo tienes que probar de vuelta. Lo probó. El evento salió espectacular. Al día anterior casi nos agarró un ataque de nervios a todos, porque es que fuimos a las 6 a poner lo que iban a ser 15 minutos y no funcionaba. A las 10 de la noche porque no funcionaba. Porque hubo lo típico cuando estás con productos que todavía no han salido al mercado, pues hay actualizaciones de firmware y tal. Entonces estábamos en este escenario, ahí donde está todo ahora muy guay, está la demo y la de Coca-Cola súper feliz, ahí estaba lleno de ficheros, de versiones que estábamos sacando para ver qué estaba petando, porque acaban de actualizar el firmware y de repente fallaba. Y claro, y además era guay porque de repente Matías me miraba con una especie de te voy a matar, pero por otro lado guay era para él, para sí, mí. era, pero por otro lado era confío en ti porque ya hemos salido de muchas historias de estas, ¿no? Y al final fue una solución muy sencilla que me ocurrió ya en aquel momento cuando DK1 con Oculus, que era un tema de conflicto, de un bug con Windows 64 y 32 bits, ¿vale? Entonces de repente compilamos y ¡paf! Le dije, Matías, ponte, bien, va de puta madre. ¡Plaf! No toquemos nada, ¿no? Entonces ya, al día siguiente ya ocurrió esto, ¿no? Que se funcionó todo bien y lo petó. Pero es esa confianza, digamos, de saber que tienes el control del lenguaje, ¿no? Porque yo esto lo hace una empresa, la típica departamentizada, y al que está aquí arriba en el escenario le da un yuyu. O sea, porque de repente, claro, es a quién llamo, ¿no? Y entonces al final lo solucionamos, ¿no? Y la verdad es que fue muy divertido, ¿no? Entonces ahora un poco, yo creo que es eso, que es una empresa muy grande y que además está apostando mucho. Incluso vino ¿te acuerdas cuando vino el presidente internacional, ¿no? Aquella mira de los 1000 kilómetros, ¿te acuerdas que dije que impuso, ¿no? No, encima tuvimos un tema y lo que pasa en las empresas grandes, cada vez que alguien más ve esto, se entera de lo que estamos haciendo, dice, espera, a ver si ahora lo movemos a nivel mundial. Y ahora que tuvimos a uno de la parte de innovación a nivel mundial y dijimos, no, ustedes hagan lo que quieran, pero mientras tanto nosotros avanzamos, porque es que si no te quedas por detrás de la tecnología.
Y ha sido un poco el aprendizaje que nosotros tuvimos con ellos y un poco con lo que yo me quedo. Y ahora nos queda... Nos vamos con esto a Barcelona en 2 semanas. Eso es. Otra vez. Ahí estaremos. Esperemos que no haya actualización de firmware. Muy bien. Pues, gracias. Muy bien. Un aplauso para Matías. Y bueno, y me gustaría el último capítulo, ¿vale? Esta es la mayor aventura de todas. O sea, realmente lo que es este año esto que os estamos contando, esto es un 20-30% de lo que nos ha ocurrido. Entonces, estamos ahí tan tranquilos un viernes, yo ya, bien, viernes, tranquilo, llego a casa por fin, no tengo marrones o lo que sea. Y de repente me llaman los del país, me dicen, hola, queremos hacer un proyecto de reportaje VR y vais a viajar a Japón. Y yo, joder, a Japón ya mañana mismo, ¿no? Entonces, de repente nos convocan, vamos a una reunión el lunes y cuando vamos allí todo ilusionados, de repente nos dicen Fukushima. Claro, entonces de repente ahí yo me acuerdo la cara de preocupación de todos, como y Eva yo, decía, pero vosotros vais allí, pero vamos, que no os pase nada, no sé qué tal. Entonces, bueno, al final nos convencieron de que íbamos de la mano de Greenpeace y que era algo histórico, ¿no? Porque ya no era piezas de quita y pon de un evento de marketing como las del principio, que era de repente, bueno, vamos a hacer un evento, hacemos algo rápido y fuera, sino que esto ya era la creación de un canal, ¿vale? Esto era muy importante. Entonces, bueno, de repente hicimos equipo Fast, nos desplazamos a Japón. Allí había esta campaña que es Happy Fukushima, que nos dejó descolocados, porque es como que allí intentan tapar todo lo que está ocurriendo. Y entonces hacen vídeos de gente bailando, gente bebiendo agua, y es como... Pero luego de repente ibas andando y te encontrabas contadores Geiger cada 100 metros, ¿sabes? Y hay radioactividad allí. No pasa nada porque realmente tú la vas acumulando, ¿vale? Y el tiempo que estuvimos allí es como unas 2 radiografías más o menos lo que tuvimos, ¿vale? Pero claro, esto da un mal rollo muy grande, ¿eh? O sea, ir viendo esto. Entonces, bueno, nos llevaron a un pitch de seguridad con Greenpeace que nos dejó más preocupados todavía porque decía, claro, dice, y nosotros, pero vamos a ir con trajes de estos de chulos de tal, porque eso va a quedar de puta madre con las máscaras, con los trajes y tal. Y dice, no, si esto es que hay radioactividad, pero está dispersa de forma aleatoria en el ambiente. Y entonces no es que esté en todos los lados por igual, sino que tú tienes que ir con un aparatito y aquí hay 0,000 y de repente aquí puede haber una zona de 5 metros que sube a 15, pero te pita. Yo, pues es como un videojuego, no pasa nada. Entonces... pero estamos acojonados, o sea, de verdad. Entonces, de repente ya nos metimos a la zona y nos encontramos un mundo devastado. O sea, están arrancando bosques, levantando tierra, porque lo que están haciendo es bajar la contaminación, quitando esa capa inicial que solo cuenta el documental, para que baje esa radiactividad y devolver a la gente que le están dando un subsidio, que son cientos de miles, y le están pagando un montón de dinero. Entonces es como, bueno, hemos bajado la radiactividad, volvéis. ¿Y qué pasa? Que como llueva o que haya cualquier corrimiento de tierras, vuelve la radioactividad y todos los que están ahí dentro, otra vez viendo que va a ocurrir dentro de un año, más o menos, la palman directamente, ¿vale? Y eso está ocurriendo. Nos encontramos cementerios donde queman esa tierra, ¿vale? Y de repente todo esto que está flotando en el aire y todo esto es mierda radioactiva cayendo por todos lados. Además nosotros era tan duro el ambiente que nosotros realmente teníamos que estar de cachondeo entre nosotros para no derrumbarnos, ¿vale? Era una cosa un poco rara que digo, esto será como lo de las pelis estas de las islas y cosas así. Y vamos con el aparatito todo el rato pipipi pitando, ¿no? Y entonces, pero bueno, hasta cierto punto se podía controlar la historia. Entonces, bueno, empezamos ya a hacer localizaciones, 30 más o menos que estuvimos en Tokio, en pueblos abandonados. En este lugar de la carretera aquí te mataría en 3 horas y este de aquí es la radioactividad que hay en Madrid, por ejemplo. A mí eso me dejó descolocado, era como... O sea, aquí esto es muy peligroso. Esto, por ejemplo, este punto que sale en el documental, donde pusimos el trípode, que además si os fijáis tiene una bolsa para que no se contaminara, te mataría en 2-3 días más o menos, si tú estás jugando un niño ahí, por ejemplo. Nos encontramos ciudades devastadas, que además era muy curioso porque una anécdota muy rápida, estamos en un cruce rodando, devastado, 0 personas por ahí, y aparecen un coche de policía. Y se nos para, se baja y nos dice, oye, que en Japón nadie puede cortar el tráfico. Y digo, pero estamos en Fukushima, aquí no hay coches. Y dice, no, pero es que no podéis ponerse en un cruce y poneros a rodar aquí en medio, Y de repente, claro, yo ya digo, multa. Y los japoneses son la hostia, porque de repente nos pedían perdón. O sea, empezaban, ¿no? Y era como, y le decimos a la traductora, ¿pero qué está diciendo? Y dice, no, que os han regañado, pero que os piden perdón por haberos regañado. Y digo, joder, qué guay. Digo, entonces, eso es carta libre y nos vamos a meter en todas las casas, en todos lados, porque estos son muy suaves, ¿no? Y
Y entonces nos fuimos moviendo. De hecho, esto es la central de Fukushima. O sea, llegamos a estar al lado de Fukushima realmente y esto es la zona donde estuvo el tsunami. Esto donde está el árbol es un colegio que quedó totalmente destruido y solo quedaba la señal, además, era muy poético, porque estaba solamente la señal de cuidado niños, ¿vale? O sea, que era muy, muy duro el ambiente, ¿eh? Este, por ejemplo, era tirando de Google Translator para entender a los japoneses y con este nos tiramos hablando un montón de rato. Es súper guay. Íbamos ahí escuchándole y traducíamos. Este señor es el héroe de allí. Este tío sale en el documental. Es un tío que cuando dijeron evacuad, dijo, yo no puedo evacuar, aunque haya radiactividad, me da lo mismo, porque aquí hay miles de animales y yo no puedo dejar a los animales solos. Y se quedó él solo durante años viviendo con camping gas y comiendo de allí de la zona y en plan modo superviviente absoluto para cuidar a todos los animales de la zona, todos, pero todos, absolutamente todos. De hecho, esto es una tumba a un avestruz que él tenía, ¿vale? Es un héroe este tío, además súper humilde, el tío era como que era su misión y ya está, ¿no? Luego estuvimos, lo de la VR tiene una cosa muy curiosa porque, por ejemplo, era, vale, vamos a grabar con Greenpeace, pues queremos el Rainbow Warrior, pues nos trajeron el Rainbow Warrior para grabar la pieza VR y encima se nos subió el ex primer ministro de Japón, ¿no? Que es este tío, que se dormía todo el rato, además estaba todo el viaje durmiendo el tío, hasta que le llamamos para nuestra parte, ¿no? Y esto fue una locura, porque de repente, claro, el Rainbow Warrior es un velero que estaba así de inclinado con olas de 6 metros y estábamos rodando y había olas ahí que yo decía, tíos, como me suelte de aquí, me come esa ola y ya no sabéis nada de mí. Y encima este mar es el mar de Fukushima, o sea que mal rollo. Y entonces era una aventura muy loca, pero que realmente sabíamos que nos iba a cambiar un poco la vida hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, volvimos, enseñamos el material al país. El país tenía la duda si crear un solo one shot, un documental, o crear el canal VR. Cuando vieron el material dijeron, brutal. O sea, esto impacta y es la primera vez en la que vemos un contenido, aparte de ser 360 VR, que solamente este primer montaje ya nos ha impactado, ¿no? como periodistas. Entonces nos dijeron, venga, artillería, vamos a lanzar a lo bestia, vamos a crear el canal VR, esto va a ser un primer capítulo y vendrán más, evidentemente, y lanzamos, ¿no? Entonces, ha sido una locura. O sea, esto de Fukushima estamos súper orgullosos porque hemos sido portada, ha tenido cientos de miles de visualizaciones, lo han visto famosos. Por ejemplo, Carlos Bollero, que es un crítico de cine muy, muy chungo, el tío alucinó con la pieza y le tenemos en vídeo, está grabado. Entonces eso fue una de las piezas muy guay, ¿no? de versiones de viralización. Hemos estado en eventos como el aniversario del país, que lo ha visto todo el mundo, está ahora en Retina, ahí en Campo de las Naciones, y bueno, y ocurrió la anécdota ya, que la habréis visto seguramente algunos, que es que ya los políticos se lo pusieron y claro, Rajoy se lo puso. Entonces, ¿qué pasa? Que al día siguiente lo que ocurrió fue memes de todo tipo. Entonces, claro, ha hecho que evidentemente la pieza tenga mucha más repercusión, ¿no? Porque al final estas cosas vienen bien, ¿no? Todo esto en un año, ¿vale? Y esto es un 20% de lo que nos ha ocurrido. Yo siempre lo decía, yo llegaba a casa derrapando. O sea, de llegar a casa de esto dices, estoy vivo. O sea, esto no es curro, esto es una movida muy gorda que se nos está yendo de las manos, pero como mola. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Hemos trabajado para más de 20 marcas, ¿vale? Estas 20 marcas, además, son valientes, que todos han apostado. Por ejemplo, una de las últimas, estamos grabando Tomorrowland en Brasil con Budweiser, estamos editando en Nueva York, por ejemplo, ¿no? O sea, son ya cosas de otro nivel. Hemos viajado a 9 países en menos de un año. Hemos sido los primeros en un montón de cosas, pero no porque seamos más listos, sino porque es que no hay nada. Entonces tú eres el primero siempre en algo, ¿no? En primer spot con Licor 43, primera experiencia de branding con Ramón Bilbao, etcétera, etcétera. Reportaje con El País, o sea, siempre vas siendo, ¿no? el pionero. Hemos llegado a acuerdos con líderes, nos han venido ya los grandes y vienen más, ¿vale? Todo, publicidad, en retail, por ejemplo, con Chef, tenemos un acuerdo, hardware, etcétera, ¿no? O sea, son players muy grandes que ya lo que quieren es, vale, esto ya no hay duda de que viene, vamos a ir con los guays, con los que están manejando el contenido, digamos, ¿no? Entonces, tú les ayudas a ellos a entender este mundo y ellos te ponen su ambición y su dimensión. Hemos salido en un montón de medios, etcétera, etcétera. O sea, todo esto es divertido, pero bueno, no es la clave. Y una cosa muy importante es que ese sistema win-win lo que nos ha permitido es que no haya ningún tipo de socio, no hay inversión, o sea, aparte de lo que hemos comprado de cámaras o de ordenadores y tal, y nos ha permitido vender 1 millón de euros real
en proyectos VR en 11 meses, ¿vale? Cuando ocurrió eso el otro día, no es porque tuviéramos un plan maligno de estos con Excel, como las empresas y tal, que yo siempre digo que lo peor que puedes hacer porque te frustra, porque nunca llegas al número. Nosotros realmente esto fue que en noviembre por ahí yo dije, tíos, vamos a sumar el Excel. Sumé y de repente era, hostias. Entonces, guay, ¿no? Porque quiere decir, no quiere decir que nos hayamos hecho ricos ni nada de eso, sino que quiere decir que es un mercado y que se ha creado un mercado porque el día 1 esto no existía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es la VR, ¿no? Esto es lo que tenemos hoy. Entonces hay que estar preparado para la siguiente, que yo creo que también se ha tratado un poco aquí, es ese mix que va a ocurrir ya dentro de nada entre VR, que es mundo opaco, que me voy a otra realidad, mezclado con realidad paralela, que sería la AR, de Magic Leap, HoloLens, etcétera, ¿vale? Esto está todavía un poco verde, está todavía en ese DK1 de Oculus, pero, hostias, es que esto cambia todo. Esto cambia Internet. Esto cambia que ya no hay página web. Hay cosas que flotan en el ambiente y tú las ves a través de unas gafas tipo Ray-Ban. No sé muy bien cómo será el futuro, ¿no? Pero que de repente yo estoy mezclando elementos virtuales, hologramas, en la realidad. Y eso se va a mezclar que cuando yo no quiero realidad, sino que quiero evadirme al espacio o lo que quiera, cierro con lo que sea y de repente me voy a ese otro mundo que es el que hemos iniciado ahora, ¿no? Entonces, esto es alucinante porque al final un poco de todas las olas que yo he vivido, que han sido muchísimas, esta es la más alucinante de todas porque yo creo que cambia hasta la percepción de la propia realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no lo hemos vivido. Entonces, esto es más allá que cuando la gente vio en el cine la locomotora que venía hacia ti, sino que esto realmente va a cambiar la condición de cómo entendemos el mundo, la realidad, los contenidos. No sé, va a ser increíble, ¿no? O sea, y todos esos sueños que hemos tenido desde pequeños lo vas a poder hacer realidad, ¿no? Que es un poco lo que nos animó. Yo creo que Roberto, por ejemplo, la gente que está en la VR, siempre fuimos niños de los 80, como digo yo, que éramos súper fantasiosos y de repente nos imaginábamos cosas y la VR era nuestro lenguaje, básicamente, ¿no? Que era como, guau, con esto puedo crear otras realidades. Y nada, muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis, estoy abierto. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? No, el evento, o sea, lo de Ferrari, eso se grabó una pieza enlatada que fue primero lanzada con Vettel y con la escudería Ferrari en un evento con Samsung Gear que se hizo en la ciudad de Santander y a periodistas y tal. Y luego ya se subió a los canales, digamos, ¿no? O sea, lo que es YouTube, por ejemplo, con aplicación, etcétera. Y sobre todo porque de alguna forma la VR, yo tengo una teoría que es que hay un tope de gama, que es muy bueno, que es al que tenemos que tender todos, pero hay un periodo de transición en el que la gente tiene que masivamente empezar a experimentar esto y ir subiendo hacia esas calidades, que es HTC Vive. ¿Y eso cómo viene? Pues YouTube lo hizo perfecto, porque YouTube fue desde YouTube, que lo controla de toda la vida, yo puedo ver contenido, ¿no? Entonces ese es ahora mismo un poco uno de los que estamos más explotando más, pero evidentemente estamos desarrollando muchísimos proyectos ya que son ya un poco más largo plazo para todo lo que son las plataformas ultra inmersivas como HTC Vive, ¿vale? Que yo creo que se va a cambiar, por ejemplo, los negocios, HTC Vive, porque es el tener en tu casa una tienda, por ejemplo, ¿no? Y eso viene ya en camino. Vale, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Sí? Sí, la estereoscopía, por ejemplo, depende del proyecto. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de rodar uno que tiene estereoscopía, ¿vale? Pero es como el cine, ¿vale? O sea, Blade Runner no es estereoscopía, ¿vale? Y luego de repente Avatar sí. Entonces, depende del proyecto. Hay veces que ayuda a la narración y otras veces que entorpece la narración. Porque, por ejemplo, Fukushima, que tú tienes 30 localizaciones que se ruedan en 5 días, si lo hiciéramos todo con estereoscopía, sería un proyecto de 3 meses, ¿no? Que tendrías que estar allí preparando las zonas, rodando estéreo, etcétera. Entonces, queremos que por ahora la estereoscopía va a ir llegando, evidentemente hay que tenerla, de hecho ya os digo que los proyectos que estamos haciendo ahora ya lo incluyen, pero por ejemplo, lo importante ahí no es la tecnología, sino la historia. O sea, la clave era que cuando tú te pongas ese contenido, olvida la tecnología, olvida si está hecho en 3D o está hecho en 2D. Es como Blade Runner. Blade Runner yo la veo ahora y yo no quiero que le metan en 3D. Entonces, es un formato que hay que ir controlando y evidentemente irá llegando, pero también
creo que tiene que ir paralelo a que las cámaras sean un poco más automáticas, porque ahora mismo es todo artesanía a un nivel que yo creo que es casi poco rentable hacer algo tan manual, ¿no? Porque te puedes tirar con la postproducción 3 meses o 4 meses perfectamente, ¿no? Entonces, hay productos que no puedes estar tanto tiempo, tienes que lanzar rápido, ¿no? Entonces habrá un periodo hasta que ya salgan cámaras como la Ozo y todas estas que vienen, que a lo mejor ahora no son la mejor opción, pero dentro de a lo mejor un año y pico sí que tiene una estereoscopía automática y ya guay, ya ahí pues nada, todo en estéreo y sin problema, ¿no? Ujú. Sí, 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 eso es. O sea, todo lo que es real time y está hecho en infografía, eso, no, eso es estereoscopía. El problema viene siempre en vídeo. Unity, Unity. Sí, porque ahora mismo, por ejemplo, Unity es el formato un poco más amigable, podemos decir, y que sobre todo tiene mucha comunidad. O sea, Unreal es muy bueno gráficamente, de hecho es el más cinematográfico, pero Unity lo bueno que tiene es que hay una comunidad gigante en la que te dan pistas, ayuda, y la verdad es que lo están haciendo muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que va a llegar un momento al final que se toquen, ¿no? Y de hecho es la VR, si os fijáis, a Unity le ha dado vida, porque era un motor que estaba muerto prácticamente, ¿no? Porque era muy indie. ¿No? Hasta cierto punto. Entonces, con esto han revivido, ¿no? Y lo están haciendo bien. Evidentemente, queda mucho por mejorar. Realmente yo siempre lo digo, que la VR, el momento guay es cuando tú te puedas meter a diseñar dentro, que eso ya viene. O sea, eso ya, que es cuando yo me ponga las gafas y ese mundo que me rodea, yo lo estoy programando, pero dentro de la escena. ¿Vale? Entonces eso va a dar unas libertades creativas brutales y eso ya están haciendo algunos experimentillos y parece que pinta bien. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí, sí. O sea, realidad con 3D. Estamos justo ahora mismo haciendo un proyecto que no puedo decir nombres todavía, pero sí que lo mezcla un poco ambos mundos. De hecho, tenemos un motor propio que hemos desarrollado que mezcla que yo pueda tener una escena hecha en postproducción todo, o sea, en videojuego, podemos decir, que de repente funda negro y pasas a una escena en estéreo rodada en vídeo y que pueda mezclar también ambos mundos, ¿vale? Porque al final el lenguaje cinematográfico tenemos que ir evolucionándolo y es lógico que lo que estamos haciendo ahora es un poco el viejo mundo de las pelis adaptado a, ¿vale? Pero yo creo que realmente el director de cine no se va a llamar director de cine, va a ser creador de mundos, realmente. Y la historia va a tener un peso, pero realmente va a tener más peso qué vives en ese mundo y qué leyes tiene ese mundo y cómo te sientes integrado. Por ejemplo, Avatar no tendría el guión de Pocahontas. Avatar sería el planeta. Y te pasan cosas, ¿no? Y de repente tú, cuando terminas la experiencia, de repente dices, es que mi experiencia ha sido esta, pero la de tu amigo ha sido otra. Entonces eso es otro perfil. Entonces ahí hay que mezclar esos mundos, ¿no? Que es el rodado con el postproducido. Entonces eso estamos trabajando mucho ahora con ello y viene. O sea, es un nivel un poco más alto de complejidad que va llegando poco a poco. Ujú. Depende. O sea, por ejemplo, cuando estás haciendo una infografía, como por ejemplo para El País, pues son infografías rápidas, como digo yo, que no tienes que estar tirando render, ¿no? Sino que tiene que ser una pieza que haga rápido con Unity y la renderizas, por ejemplo. Pero sí que hay motores ya, ¿no? Que se están haciendo y se están utilizando, por ejemplo, el de Otoi, no sé si lo conocéis. Ese es un motor que va a estar muy bien y va a estar muy integrado con todo lo que es la realidad virtual. Pero el problema de todo esto es que es muy pronto, ¿vale? O sea, que es verdad que viene mucha tecnología y un nivel muy alto, pero realmente tiene que ir acompañando lo que está ocurriendo a nivel de contenido con las soluciones tecnológicas que vayan aportando. Por ejemplo, yo creo que a no mucho tardar habrá ya herramientas de Adobe que sean solo de VR, ¿vale? Y eso irá llegando y nos facilitarán a todos el estar evitando haciendo, como digo yo, ñapas, ¿no? De pego este render por aquí, Unity por otro lado. O sea, en algún momento se estandarizará, ¿vale? Y será un poco más profesional. Pero por ahora, bueno, es el nacimiento y es como en la web, ¿no? Al principio, que la web se tuvo que aprender a hacer, ¿no? Y se hacía al principio con código y luego pasó a cosas mucho más complejas. Pero sí, o sea, Unity ahora mismo para nosotros es oro absoluto.
Sí, sí, sí. De hecho, muchos de los que ves ahí, si os metís en la página web, tenemos ya 24 proyectos finalizados y la mayoría hay, yo te diría un 50 son interactivos en el que tú te mueves, interactúas, incluso, no sé, te chocas con unas cortinas o haces cosas. Y luego un 50% que son storytelling fijo, ¿vale? Que es una historia que yo te cuento y que tienes que disfrutar, digamos, ¿no? Porque estamos testando realmente, ¿eh? Ya os digo que yo como creativo llevo muchos años en Publi y realmente yo soy un novato en la VR, porque es que realmente no sabemos lo que se nos viene encima y queda mucho camino, ¿eh? Entonces, la interacción mola, pero también hay que tener mucho cuidado, porque la gente, si, yo me he fijado en los usuarios que la gente todavía es muy de tele, ¿no? De me pongo y miro fijo delante. Le tienes que decir, oye, mueve la cabeza, a veces, ¿no? Entonces, eso va a tardar un tiempo, ¿no? Porque la gente no está habituada a este formato. Luego llegará un momento que al revés, canibalizará el anterior, ¿vale? Que eso me lo ha dicho gente de la tele, me ha dicho, la VR no viene a convivir. Esto canibaliza el mundo anterior, de verdad, ¿eh? Ujú, ujú, vale. Hacia eso, sí. Ujú. Sí, yo ahí tengo una teoría, además muy de pie en suelo, o sea, hay muchos experimentos, hay Kickstarter, está lleno de inventos súper rocambolescos, yo qué sé, uno es un andador, otro es un traje que te pones y tal, pero yo les llamo los inventos Eduardo Manos Tijeras, porque al final te llenan de cacharros que no valen para nada. O sea, yo creo que realmente en el momento que salga algo que sea wireless y que es una cosa que me ponga una pegatinita que está mapeando mis sensaciones, por ejemplo, y le manda información a mi cuerpo, ahí es cuando será el día cero del háptico, ¿vale? Pero tiene que llegar ese momento no me estoy poniendo un traje neopreno, porque es que no, o sea, yo hago surf y ponerte un traje neopreno es un dolor de muelas. Entonces, tú para meterte en una experiencia de media hora no vas a hacer eso. Entonces, tiene que ser algo que llegue ese tío loco como el Palmer Luckey que diga, joder, he inventado un chip que te lo pones en la piel y de repente te bloquea la mano cuando vas a coger un objeto en Unity. ¡Puf! Ya se ha disparado. ¿Vale? Pero eso tiene que llegar, ¿vale? Pero a día de hoy es todo muy aparatoso, realmente, ¿eh? O sea, yo de todos los que he visto no he visto todavía ninguno que realmente me llame la atención. Ujú. Ese no lo conozco. ¿Cómo es? De posicional y tal, ¿no? Ujú. Hostia, eso mola, eso. Esto está bien, eso está bien. Es muy pronto, muy pronto. O sea, irá llegando y ya te digo que en el momento que se estandarice algo, ¡puc! Aparece y se... Pero ese es el siguiente paso, ¿eh? Pues muchas veces cuando la gente prueba la VR es como, wow, me molaría además sentir, ¿no? Y eso tiene que llegar, ¿no? Y hay mucho terreno ahí. Pensad que lo alucinante de todo esto y nuestra felicidad absoluta en todo esto es que es un mar en calma que hay no una oportunidad en el contenido, es que es todo, todo. Y la gente además y las marcas grandes tienen la pasta para que la liemos, porque están invirtiéndola. O sea, nosotros estamos recibiendo en las últimas semanas unas llamadas que está empezando a asustar hasta cierto punto. Que es como, tíos, que nos está llamando que estos controlan áreas enteras de este sector, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, eso está llegando, ¿vale? Entonces, eso hay que aprovecharlo no para especular y pegar pelotazos como ocurrió en las .com, sino para transformarlo en una transformación digital de todo. Y ya te digo, por eso a nosotros nos gusta mucho ser libres, porque llegamos a reuniones, como decía Matías, o sea, yo llegué allí con mi camiseta, tal, no sé cuántos, y les cuento la aventura con palabrotas y como lo sé yo. No tienes que estar fingiendo un plan porque nadie tiene un plan, realmente. O sea, lo que estamos haciendo es improvisar todo el mundo pero divirtiéndonos, ¿vale? Entonces eso es muy importante, pero eso va a llegar, ¿eh? Eso va a llegar. Esa es muy buena. España lo está petando, de verdad. O sea, aquí tenéis a los chicos de Future Lighthouse, Estudio Futuro en el otro lado. Os explico por qué. Porque la anomalía de todo esto no es porque la gafa sea la leche y ha vendido un montón, sino porque los tiempos de lanzamiento a mercado, normalmente Apple, ¿vale? Cuando lanza de repente el iPhone, él tiene desarrollado el iPhone 6 y te empieza a sacar compartimentado, o sea, en años, ¿no? Para que tú vayas consumiendo. Yo vengo en marketing y sé que eso es así además. Eh,
lo que hizo Palmer fue acelerar todo, ¿vale? O sea, lo que hizo fue, yo tengo un prototipo que voy a lanzar con Facebook dentro de un año. El que no esté puesto las pilas pierde, ¿vale? Entonces eso es lo que ha acelerado todo. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente se crea en muy poco tiempo un sector entero, ¿vale? Donde de repente dices, vale, pero esto afecta a los dibujos animados. No, es que es a los dibujos animados, a los videojuegos, a las empresas, a un montón de sectores, ¿vale? Entonces ahí viene el ADN de cada país, ¿vale? Entonces es muy curioso porque además al principio lo veíamos mucho, que de repente estábamos llegando a soluciones creativo-técnicas aquí en España que en Estados Unidos estaban todavía casi empezando, ¿no? O sea, pero en muchísimas áreas. ¿Por qué es eso? Porque el americano tiene el espíritu del pelotazo, que es, vale, tengo todo este área, cojo el de, no sé, los rigs de cámaras VR y pillo una financiación de 10 millones y me creo la mejor compañía del mundo, pero para que me compre este otro, ¿vale? Es un pelotazo basado en patente. Luego, de repente, un estudio, por ejemplo, de cine, dice, bueno, pues cine solo, ¿no? Entonces, cada uno iba pillando como su área de confort ahí en Estados Unidos o en otros países, y aquí en España no. Aquí en España era muy curioso porque decíamos, tenemos las cámaras, tenemos el software, tenemos el hardware, tenemos unos prototipos, tenemos clientes que nos pagan por contenido. Vamos a experimentar con todo el mar entero, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido ser uno de los países más pioneros a nivel mundial, ya te digo, o sea, muchas de las noticias nuestras o de otros estudios se generan a nivel mundial. Y es aquí, y está ocurriendo aquí en España, pero por esa capacidad creativa y de adaptación que tenemos aquí. De hecho, voy más allá. Los proyectos que estamos haciendo ahora mismo de rodaje en Brasil y hemos ido a Nueva York es un poco por eso, porque quieren ese conocimiento que tenemos aquí y eso viene de allí, del otro lado del charco, ¿no? Entonces, la llamada que tuve ayer viene también por esa línea. Era, hola, vengo del otro lado del charco, esto está empezando a petar aquí, ¿cómo nos salíamos para liarla por 10? Porque tengo la información y los clientes que quieren ya meterse. No tienes un plan de expansión mundial, es que la expansión mundial te viene a ti, que es una cosa muy rara, ¿no? Entonces tienes que saber manejar esas cartas y es muy divertido porque, claro, la experiencia ya la tenemos de mucho atrás, ¿no? O sea, hemos estado en muchas olas y esta nos pilla súper formados. ¿Alguno más? Muy bien. Pues nada, lo damos por cerrado, chicos.